sus Biblias en la primera epístola de Timoteo. Primera Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 4, le vamos a dar lectura al versículo 16. Primera Timoteo 4, 16. Aleluya. Primera Timoteo 4, 16. Cuando ya lo dejen, glorifiquen el nombre del Señor. Leemos unidos la palabra de Dios, dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Bendito Padre, en este momento vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos ayudes a entender la importancia de la doctrina sana, de la sana doctrina. Señor, te pedimos que nos bendigas de grande manera, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser cristianos maduros en la fe, pero también en la doctrina, a tener discernimiento de las cosas y que estemos firmes en la doctrina que hemos conocido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. En esta ocasión estaremos hablando acerca del cuidado de la sana doctrina. ¿Lo queremos repetir todos, hermanos? ¿Lo repetimos todos? ¿Otra vez? Así es, el cuidado de la sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina, nos dice el diccionario, que son enseñanzas. Y cuando hablamos de la doctrina, estamos hablando de aquellas enseñanzas que habló nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces la sana doctrina es hablar o enseñar o conocer lo que Jesucristo habló y también enseñó. Pero también la doctrina es las enseñanzas de los apóstoles, porque también Jesucristo transmitió las enseñanzas a sus apóstoles. Y la Biblia dice que nosotros debemos estar edificados en la doctrina de Jesucristo, pero también en la doctrina de los apóstoles. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, le vamos a dar lectura, por favor, al versículo, Hechos 2, versículo 42, dice así la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando los primeros 3,000 convertidos en el día del Pentecostés, que fueron bautizados, no cada quien agarró para su casa o cada quien iba a creer lo que él quisiera. Aquí la Biblia dice claramente que cuando se convirtieron y se añadieron aquel día como 3,000 personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había una continuidad en las enseñanzas, en lo que aprendían. Y esa perseverancia debe de estar hasta nuestros días. Nosotros debemos de perseverar en la doctrina de Jesucristo y en la doctrina de sus apóstoles. Amén. Muy bien, dice entonces, hermanos, estábamos hablando acerca del cuidado de la sana doctrina. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, ya que, hermanos, precisamente Timoteo fue enviado por el apóstol Pablo a una ciudad llamada Éfeso en el Asia Menor, y ahí estaban enseñando doctrinas diferentes, doctrinas erróneas.
Y Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo comisiona a Timoteo y le da instrucciones acerca de la sana doctrina. 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese es el mandamiento de Dios. Dice: diles a los hermanos, habla con los ancianos, habla con los pastores de Éfeso y diles que no enseñen doctrinas diferentes. Pablo dice que él recibió, hermanos, la enseñanza directamente de Jesucristo. Eso lo dice en la epístola a los Gálatas. Dice: el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombres, lo recibí del Señor, dice. Lo recibí del Señor. Y Pablo dice que enseñes a que no prediquen una doctrina diferente. Nosotros hemos aprendido una doctrina, y es la doctrina que tenemos aquí en la palabra de Dios. Aquí tenemos las enseñanzas, aquí tenemos los mandamientos del Señor, y no tenemos que enseñar otra cosa que no esté en la Biblia. En estos tiempos está muy de moda que surjan nuevas revelaciones, que surjan nuevas enseñanzas. Se levantan profetas y dicen: el Señor me reveló esto, el Señor me habló y me dijo que hiciéramos esto. Pero, hermanos, la Biblia dice: no añadas a sus palabras. Si alguno quitare de lo que está escrito en la Biblia, dice, Dios quitará su nombre del libro de la vida del Cordero. Y si alguno le añadiera la palabra de Dios, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro sobre esa persona. Así que no podemos quitarle a la Biblia, ni tampoco podemos añadirle a la Biblia. La Biblia es perfecta. La Biblia dice en 1 de Pedro que las escrituras no fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia es la inspiración de Dios, y no debemos quitarle ni tampoco añadirle. Por eso no debemos predicar otra doctrina diferente. Ahora bien, existen tres fuentes de donde provienen las doctrinas. La doctrina puede venir de hombres, la doctrina puede venir del diablo, o la doctrina puede venir de Dios. Pero nosotros estamos hablando de la doctrina que viene de Dios, porque así como está la sana doctrina, también hay doctrinas de hombres. Vamos a poner ejemplos, vamos a buscar en la Biblia. Marcos capítulo 7, versículo 7, que hay doctrinas de hombres. Marcos capítulo 7, versículo 7, la Biblia dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay doctrinas de hombres, hay doctrinas que no están en la Biblia, pero que la gente las enseña como si fueran doctrinas de Dios. Y hay que tener cuidado con las doctrinas de los hombres. También hay doctrinas de demonios. La palabra de Dios dice en
lo dice en Tesalonicenses. Primero tiene que venir la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La palabra apostatar significa negar tu fe. Cuando una persona es cristiana, pero por algunas circunstancias se vuelve atrás, entonces esa persona está apostatando de su fe, está negando su fe, está negando su Señor, está negando su Salvador, apostató de la fe, abandonó la fe que había tenido. Pero no solamente se refiere a eso, sino que la apostasía es cuando dentro de las iglesias que en un tiempo fueron cristianas, fueron evangélicas, negaron la fe que habían aprendido al principio para seguir doctrinas diferentes. Y la apostasía se ha infiltrado en muchas iglesias, tristemente. Iglesias donde se predicaba la sana doctrina, predicadores que predicaban el evangelio verdadero, negaron la fe. Y entonces dice la Biblia, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar? Dice, porque van a escuchar a espíritus engañadores. Van a escuchar espíritus engañadores. La Biblia dice en 1 de Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, porque hay espíritu de Dios, hay espíritu de hombre y hay espíritu del diablo. Y algunas veces las personas profetizan, algunas veces cuando un hombre es de Dios y cuando está bajo la guía del Espíritu Santo, habla por Dios, por el Espíritu de Dios. Pero también cuando el hombre es carnal, habla por el Espíritu del hombre. Y cuando el hombre se ha desviado, habla por el Espíritu del error. Y dice la Biblia, no creáis a todo espíritu. Y aquí dice, algunos van a escuchar a espíritus engañadores. Recuerdo la ocasión cuando fui a visitar a una hermana que había faltado a la iglesia, y cuando voy, hermana, porque ella no iba al templo, se ha ausentado, y ella me dijo, hermano, vino una mujer cristiana de otra iglesia, y el Señor habló, y me dijo el Señor en profecía, hermana, dice el Señor que se salga de su iglesia, y que usted tiene que estar en mi iglesia. Y la hermana por eso se fue a la otra iglesia, porque decía que el Espíritu Santo le decía que se tenía que salir de su iglesia para irse a otra iglesia. Digo, ay hermana, yo la conozco a usted. Si a usted que aquí mismo está el templo le cuesta trabajo ir allá donde la están llevando, que supuestamente dice que es el Espíritu de Dios, pero no creo, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu desordenado. El Espíritu Santo nunca va a andar moviendo a la gente que se vaya de iglesia en iglesia, porque la Biblia dice, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Le digo, hermana, si aquí no van los cultos, ahora usted tiene que pagar caro, tiene que pagar taxi para ir a aquel lugar, hermano, usted no va a poder ir allá. Y como fue, hermanos, al rato, ni allá, ni con nosotros, porque le daba vergüenza que salió cierto lo que yo le dije. Entonces eso no es el Espíritu de Dios. Ese es un espíritu engañador, es un espíritu de error. Y hermano, siempre el diablo busca imitar los milagros de Dios. A veces hay falsas lenguas. A veces también hay falsa llenura del Espíritu, hermanos. Hay falsas profecías. Y por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, escudriñar la Biblia y estar en oración, porque dice que también habrá espíritus engañadores y habrá también doctrinas de demonios. Porque también las hay, doctrinas de demonios que aparentemente se ven muy novedosas, pero son doctrinas de demonios. Por ejemplo, en el día del Pentecostés, la Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero hoy en estos tiempos, hermanos, mucha gente, de verdad, se atreve a decir o a atribuir al Espíritu cosas que Él no hace. Como por ejemplo, cuando una persona le dicen, allá veo en la iglesia, ¿verdad? Que a los hermanos decían, ¿sabes qué? Necesitas ser liberado. Tienes que ser liberado. Te vamos a llevar al templo y te vamos a liberar. Siendo cristianos de 20, 30 años, les decían, tú tienes que ser liberado. El viernes es culto de liberación. Y cada
que vomitar. Si cuando se vomitaba decían, ahora sí ya quedaste libre. Ahí está el pecado, ahí está el demonio del vómito. Qué cosas tan sucias. El Espíritu Santo no necesita hacer eso. Nosotros no somos limpios por vomitar. Nosotros somos limpios porque fuimos lavados y comprados con la sangre preciosa de un Cordero Santo, limpio y sin mancha. Nosotros somos limpiados con la sangre de Cristo. Jesús dijo en cierta ocasión, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y qué diferente, hermanos, porque en algunos lugares también las personas se sienten un dolor y se comienzan a revolcar. Porque dicen que Pablo dijo, les hablaba a los Gálatas, por quien vuelvo a sentir dolores como de parto. Y entonces dicen que les viene el dolor y se comienzan a revolcar del dolor. Hermanos, es una doctrina de demonios. Agarran versículos de la Biblia y los tuercen, porque no les dan, hermanos, el sentido que tiene la Biblia. Nosotros no necesitamos andarnos revolcando de dolor, al contrario, hermanos. El Espíritu de Dios dice que no es confusión. El Espíritu de Dios dice que es paz a los que lo tienen. El Espíritu de Dios, hermanos, cuando nos toca sentimos su presencia y lloramos, pero no lloramos, hermanos, de tristeza, no lloramos de dolor, lloramos, hermanos, porque es un gozo tan grande que sentimos de sentir la presencia de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios entonces que habría doctrinas de demonios. Así que no todas las doctrinas son de Dios. Hay doctrinas de hombres, hay doctrinas de demonios, pero la doctrina en la que debemos estar es en la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo y que predicaron también los apóstoles. ¿Por qué dice esto la Biblia? Que hay que tener cuidado de la sana doctrina. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí está hablando otra vez en el tiempo futuro en el que ya estamos viviendo. Pablo habla futuro y dice, va a venir un tiempo cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. La sana doctrina dice que debemos vivir en santidad. Amén. Pero cuando no se sufre la sana doctrina es cuando te dicen, ¿sabes qué? Vente para mi iglesia. Aquí en la iglesia no se pide diezmo. Aquí en la iglesia no se piden cooperaciones. Aquí en la iglesia no importa cómo vengas vestida, no importa cómo te arregles. Si quieres venir en pantalón, ven en pantalón. Si quieres venir en minifalda, ven en minifalda. Al fin lo que a Dios le importa es el corazón. Dice la Biblia, no van a sufrir la sana doctrina. No quieren la sana doctrina porque no quieren sufrir la sana doctrina. Dice, se van a amontonar maestros y por eso vemos, ¿verdad?, que esas iglesias están llenas, pero llenas de pecado porque permiten muchas cosas. Y qué triste, hermanos, porque en aquel día, ¿qué cuentas le van a entregar a Dios? Cuando la Biblia dice claramente, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Cuando la Biblia dice, vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de la sana doctrina, porque ya estamos viviendo los tiempos que dijo Pablo, cuando la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina, sino que iba a amontonar a la gente y maestros iban a ser muy famosos estas personas porque no iban a querer sufrir la sana doctrina. Eso es lo que nos enseña la palabra. Vamos a leer ahora lo que dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Leemos en Hebreos capítulo 13 versículo 9.
Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No hay que dejarnos llevar, hermanos, por esas doctrinas que ahora están surgiendo, doctrinas muchas y además dice que son doctrinas, ¿cómo, hermanos? Doctrinas extrañas, que la gente la tumba, que la gente se vomita, que se revuelca y bueno, tantas cosas tan horrendas que se predican, hermanos. Y dice la Biblia, nosotros no hay que dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Jesucristo. Hay que afirmarnos más, hermanos, porque si estamos viendo ahora cuántas iglesias están surgiendo, ojalá tuvieran sana doctrina, pero tristemente, hermanos, están surgiendo muchas falsas doctrinas, muchas falsas religiones, y dice, nosotros tenemos que afirmarnos más, tenemos que afirmarnos más en la palabra, y por eso tenemos que leer la Biblia, porque tristemente cuando hay cristianos que no leen la Biblia, son engañados por estas doctrinas, y no tienen discernimiento espiritual, no alcanzan a discernir. ¿Y por qué no disciernen? Porque no tienen un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Es como cuando alguien dice, no, nosotros en nuestra iglesia danzamos, porque la Biblia dice que David danzó en el Espíritu. Pero si nosotros leemos en la Biblia, nunca encontraremos que David danzó en el Espíritu. ¿O sí, hermanos? No, David no dice la Biblia que danzó en el Espíritu. La Biblia dice que cuando David traía el arca, dice la Biblia que venía danzando frenéticamente, y entonces su esposa lo vio y le dijo, te has comportado como un cualquiera. Y le dice, tú tienes envidia de que Dios me escogió a mí en lugar de a tu padre. Por lo tanto, danzaré más y más, dice David. Pero jamás menciona que haya danzado en el Espíritu. Ahora tampoco, hermanos, David estaba dentro del templo danzando. Él andaba en la calle danzando. Y andaba danzándose en desnudo, hermanos. Él no andaba danzando, ¿verdad? En el templo, ¿no? Y David, fíjense, hermanos, David en el templo, la Biblia dice que estableció cantores, que estableció arpistas, hizo un coro, puso músicos, pero jamás puso danzarines en la iglesia, como hoy estamos de moda, que en las iglesias ya tienen sus coreografías, ya van a ensayar sus coreografías de cómo van a danzar cierto canto, y se ponen a bailar, se ponen a danzar, y dicen que es el Espíritu y lo están ensayando. ¿Eso es el Espíritu? No, eso es pura carne. Porque si nosotros leemos en todo el Nuevo Testamento, ni los apóstoles danzaron, ni Jesucristo danzó, ni la iglesia cristiana danzó, y aún cuando estaban llenos del Espíritu Santo, ellos no danzaron. Por el contrario, hermanos, dice la Biblia que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Amén. Y aún cuando dice la Biblia que cuando alguien está hablando en lenguas, dice, si no tiene interpretación, si no tiene un intérprete, callen en la iglesia y oren para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque la persona tiene un dominio, porque el espíritu, como les digo, el espíritu nunca va a traer un desorden, por el contrario, es un espíritu de orden. Entonces, hermanos, dicen, es que danzó en el espíritu. Y hermanos, en la Biblia nunca vamos a encontrar esa frase, nunca vamos a encontrar esa palabra que alguien haya danzado en el espíritu. David danzó fuera del templo. Ahora bien, hermanos, nosotros ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ahora vivimos en el Nuevo Testamento y la Biblia dice que el árbol por sus frutos se conoce. El árbol por sus frutos se conoce. Una iglesia que tiene sana doctrina se va a ver en sus frutos, en su santidad, en su consagración, en su búsqueda de Dios.
sentadas y estaban predicando y dicen que está el Espíritu de Dios. Hermanos, la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y el árbol por sus frutos se conoce. Cuando una persona está buscando a Dios, se va a ver en su consagración. Cuando una persona está llena de Dios, se va a ver en su consagración. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se va a ver en su consagración. Y cuando una persona es carnal, pura emoción, puro brinco, hay iglesias donde hermanos se cantan muchas horas y solamente se predica media hora. Y hermanos, primero está la palabra del Señor. Es cierto que es bonito alabar a Dios. Todo es importante en el mundo. La Biblia dice que en cierta ocasión el pueblo de Israel se puso a cantar. Y hermanos, dice la Biblia que cantar tan fuerte que el lugar donde estaban todos reunidos, dice que tembló. Pero cuando el pueblo de Israel, hermanos, se fue a la batalla, fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Porque cantaron mucho para Dios, pero nunca oraron. Amén. Entonces hay que cantar, amén. Hay que gozarnos alabando al Señor, pero también hay que orar. Pero también el Señor quiere hablarnos por medio de su santa y bendita palabra. Hace algún tiempo fue un predicador llamado Jorge Rasky, es un evangelista muy famoso, pero tristemente, hermanos, cuando llegó al lugar, hermanos, en lugar de predicar la Biblia, se puso a hablar política y ni siquiera usó la Biblia para predicar. Dice la Biblia: algunos apostatarán de la fe. Personajes que en un tiempo Dios usó, que fueron de bendición, que las almas se salvaran, pero hermanos, después dejaron la sana doctrina. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. La Biblia dice en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No viene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí viene al Padre y al Hijo. ¿Cuál evangelio quieren? ¿El que predicó Cristo o el evangelio moderno? ¿Cuál creen ustedes que sea el bueno? ¿El viejito que predicó Cristo o el evangelio moderno? El de Cristo. Hay quienes dicen: ¡ay, que esos fueron otros tiempos! Ahora ya no estamos en esos tiempos. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la Biblia es para el que está en la ciudad, y la Biblia es para el que está en el campo, y la Biblia es para el pobre, y la Biblia es para el rico, la Biblia es para todos. Hermano, es que yo tengo que usar mi falda, yo tengo que pintarme bien por mi trabajo. No, mis hermanos, la Biblia es para todos. No nada más. Es que allá donde usted predica es campo, es un ranchito, y aquí estamos en la ciudad y aquí es otra cosa. No, la Biblia es igual para todos. Y donde quieran, en todo lugar, la Biblia dice: si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y ese también tiene el Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, debemos de tener cuidado, hermanos, cuando personas nos quieren, hermanos, sacar de la iglesia de la doctrina del Señor. Cuando nos traen otra doctrina y los toleramos, no debemos tolerarlos. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10. 2 de Juan 1:10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hermano, es que vinieron los hermanos testigos de Jehová.
testigos de Jehová. Si esa es una doctrina de error. ¿O no dice la Biblia, hermanos, que si alguno niega que Jesucristo ha venido en carne, es el espíritu del anticristo? Si dice en Primera de Juan, si alguno niega que Jesús ha venido en carne, es el espíritu del anticristo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con el espíritu del anticristo? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con doctrinas erróneas cuando la palabra de Dios dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, si a tu casa viene alguien y no trae la doctrina del Señor, no lo recibas en tu casa, ni tampoco le digas bienvenido, porque el que le recibe participa de sus malas obras. No debemos recibir, hermanos, doctrinas erróneas, sino hay que estar firmes en la doctrina del Señor. A menos que nosotros les hablemos de la palabra, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero, hermanos, siempre salen huyendo, no sé por qué. Siempre que nos toca hablar con un testigo de Jehová, y siempre que empezamos y le sacamos la Biblia, hermanos, salen siempre huyendo. Porque no pueden resistir la verdad. La Biblia dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Siempre la verdad va a triunfar, aleluya. Entonces, dice la Biblia, no lo recibas, ni le digáis bienvenido. Ay, hermanos, que Dios está en todo lugar. No importa la iglesia que yo vaya, ya hay un canto que antes cantábamos, no me importa la iglesia que vayas. Bueno, antes a lo mejor no importaba tanto porque la mayoría de las iglesias tenían sana doctrina, pero ahora, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque no todos los que dicen Señor, Señor son hijos de Dios. No todos los que dicen soy cristiano, no todos los que dicen soy evangélico. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Dice la Biblia, no le digáis bienvenido. Ahora, bien, hermanos, dice la Biblia en 1 Timoteo 4:16. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 4:16? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero, ¿de qué debemos de tener cuidado? Cuídate tú mismo. Primero, para empezar, cuida tu vida espiritual, cuida tu testimonio, cuida tu comunión con Dios, cuida tu vida cristiana. Ten cuidado de ti mismo. Y luego te dice, ten cuidado de ti mismo, pero también cuida la doctrina. Cuida la doctrina, lo que has aprendido, lo que has recibido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Algunas personas me han preguntado que si es lo mismo todo, todas las iglesias no es lo mismo, hermanos. En unas se predica la doctrina sana y en otras ya no predican la sana doctrina. Y si alguno está yendo a una iglesia donde ya no le predican la sana doctrina, lo mejor es que busque un lugar donde prediquen la sana doctrina, como antes. La doctrina que predicó el Señor. Dice, y más dice, persiste en ello. Si usted ha recibido la sana doctrina, persiste en ello. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Es importante o no es importante, hermanos? Sí, porque de ello depende nuestra salvación. Te salvarás a ti mismo. ¿Acaso una herejía nos puede llevar a la condenación? Sí, hermanos. La palabra de Dios dice, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí habla en Gálatas 5, habla de borracheras, orgías, y habla también, entre otras cosas, habla de herejías. Una herejía lo puede llevar a la condenación. Y la Biblia dice que una herejía es una obra de la carne. Cuando un hermano se descuida en lo espiritual y no quiere sujetarse a la verdad, viene el espíritu de error y luego lo acepta. Porque anda en la carne, porque no es un hermano espiritual. Porque es un hermano que no obedece la palabra de Dios y anda descuidado, y cuando viene una doctrina errónea la cree, la acepta, la recibe y se va tras esa falsa doctrina. Pero dice la Biblia, tú ten cuidado de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te vas a salvar. Y no solamente te vas a salvar tú, dice, sino te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos cuidar la sana doctrina porque nos vamos a salvar nosotros. ¿Y quiénes más? Los que nos oyen. En este caso, usted, hermana, como madre, usted, hermano, como padre, hijos están en la sana doctrina, se van a salvar. Pero si usted se va tras otra
Igualmente, hermanos, en aquel día, ¿cuántos predicadores se van a perder con todo que iglesias? Muchos predicadores se van a perder porque mucha gente los está siguiendo. Y hermanos, puedo mencionar muchos predicadores famosos. Benny King es uno de ellos. Es uno de los promotores, hermanos, de las herejías más grandes que existen. La tumpada, el consultar a los muertos y tantas cosas y tantos disparates que sacan. Guillermo Maldonado en cierta ocasión dijo que Cristo es como una prostituta. No es una blasfemia, es una blasfemia, hermanos. Porque él dijo que así dice la prostituta, dice, si tú no le pagas, ella no te abre las piernas. Dice, y así también Cristo no te abre las piernas si no haces pacto con él. ¡Qué blasfemo! No es una blasfemia, hermanos. Y sin embargo la gente dice, ay, Guillermo Maldonado, el siervo de Dios. Ese no es un siervo de Dios, es un hombre blasfemo. Y tristemente, hermanos, miles de gentes siguen estos hombres. Qué triste, hermano. Guillermo Maldonado, Benny, bueno, Cash Luna, cuántas herejías, cuántas barbaridades nos dicen, hermano. Cash Luna agarra y tira la Biblia. Cash Luna agarra y hace show, hermanos, parece un ilusionista. Cuántas cosas hacen, hermanos, que cuando uno ve todas esas cosas, da tristeza a la gente. ¿Cómo está tan ciega? Que no se da cuenta, hermanos, que están en un error doctrinal y que eso los va a llevar a la condenación. Por eso la Biblia está diciendo claramente, tú cuida la sana doctrina, ten cuidado de ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Se van a salvar los que te oigan, pero también si una persona no predica y no vive la sana doctrina, se va a perder la persona, se va a ir al infierno y tristemente todos los que le siguen también se van a ir al infierno. Dios tenga misericordia de esa gente, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno sabe que algún hermano está en un error, hay que hablarle. Y dice, sepa que si alguno hace volver a uno del error, ha salvado un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Por eso tenemos que orar, hermanos. Tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar vigilantes para que no entre, porque hermano dice la Biblia que se iban a introducir las herejías como encubiertamente, ¿verdad? Por debajo de, así, a escondidas, iban a entrar las herejías por un lado, por otro, hermanos. Y tenemos nosotros que tener cuidado de no permitirlo, hermanos. Hay que cuidar la sana doctrina. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la doctrina que nosotros hemos conocido. Vamos a orar en esta hora. Y si usted que me escucha está en una doctrina errónea, salga de ese lugar y dígale a Dios que le ponga en un lugar donde se predique la sana doctrina, que el Señor le guíe para que tenga usted una iglesia donde se predique la palabra de nuestro Señor Jesucristo tal y como está en la Biblia. Y si alguno de ustedes alguien les está incitando hacia otra doctrina, no lo permitan, hermanos. La Biblia dice, no deis lugar al diablo, porque un borracho se pierde él solito, a lo mejor quizás sufre la familia, pero cuando una persona cae en una doctrina errónea, hermano, se pierde él y como cree que está en la verdad, se lleva más gente y se pierde más gente. Iglesias se han dividido por falsas doctrinas. Vamos a orar en esta hora y que Dios nos guarde y nos ayude. Bendito Padre,